Vamos entonces a orar y darle gracias a Dios por esta tarde, ya desde nuestros diferentes puntos, por esta lección número 15 que vamos a entrar a ver. Entonces vamos a iniciar. Ojitos cerraditos, ojitos cerraditos. A ver, ¿quién no tiene los ojitos cerrados? Muy bien, eso, ojitos cerrados. ¿Listos? ¿Ya todos están con los ojos cerrados? Aquí estoy mirando cámaras, estoy mirando cámaras. Muy bien. Listo. Entonces, papito Dios, gracias por esta tarde, gracias por tu amor, por tu bondad. Te pedimos que vengas hoy sobre nosotros en cada lugar en el que nos encontramos, sobre la maestra Arlet, sobre mi vida y sobre la vida de cada niño y de cada niña que ya se ha podido conectar. Te damos gracias por tu palabra y por tus múltiples enseñanzas y te pedimos que el día de hoy podamos nosotros entender muchísimo más allá de lo que incluso nosotros pensamos y que dentro de nuestro corazón puedan quedar consignadas tus palabras y tus enseñanzas. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Muy bien. Entonces, antes de empezar con la clase número 15, Génesis 15 del día de hoy, quiero que alguno de ustedes me diga qué fue lo que vimos la clase pasada, es decir, el viernes. Aprendimos sobre la palabra la muerte. Sobre qué es el demonio y eso. Ok, muy bien. ¿Y qué decíamos que era la muerte? ¿Que por qué se producía la muerte? Los pecados de Dios. Muy bien, alejarnos de Dios, el pecado. Muy bien, Mateo y Ezequiel. Excelente. Y aprendíamos entonces que por causa de esa ruptura de esa relación, entonces ya entraba el pecado. Y hablamos de que el principio era el pecado, la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Muy bien. Pues el día de hoy entramos a ver, entonces ya vimos el pecado, ¿cierto? Ya vimos por qué entró el pecado, ya vimos cuál es la consecuencia del pecado, pero hoy vamos a entrar a ver algo que ustedes y yo nos familiarizamos o conocemos, y es aquel que ustedes ya conocen, que es Jesús, vino para perdón de pecados. Entonces voy a compartirles pantalla, ahí se está compartiendo, démosle tiempo. Listo, ya sé que pueden ahí verla muy bien. Y el día de hoy tenemos este bonito principio. Dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. Pero antes de entrar a ver el principio como tal, quiero que traigan una hoja de papel, que no usen, obviamente, y un pedacito de cinta. Corran, 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 corran. Rápido. Un pedacito de hoja o una hojita que no usen, por favor, puede ser reciclable, y cinta. ¿Listo? Vaya, corran. Voy a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, listo, ya van llegando, 6, 7, eso, muy bien, 8, 9, estoy revisando, y 10. Supongo que ya todos la tienen. Sí, muy bien. Yo acá tengo la mía, que se me perdió. Profe. Señor. Señor. Yo Tomás audio. Lo siento. Esto que tocaba traer, un papel y qué. Una hojita de papel que no uses. Listo, puede ser reciclable, y cinta. Ah, ok, ya las tengo. Ya las tengo. Es que pensaban que no las tenía. Tranquilo. Listo. Entonces, aquí creo que ya los tengo la mayoría, así que aquí los puedo listar. Muy bien. Muéstrenme entonces esa hojita que ustedes trajeron. Muéstrenmela ahí. Muy bien, gracias, eso, gracias, muy bien a todos. Listo, y entonces vamos entonces a dividir esa hojita. Yo quiero que ustedes dividan esa hoja, la puedan partir. Y como yo hice, la vamos a partir. ¿Listo? Profe. Señor. ¿Es que partimos la hoja por la mitad o Por donde tú quieras. En un momento.
Eso, Ezequiel, muy bien. Eso, Tomás, muy bien. Profe, Señor, profe, señor. una pregunta. Acá tengo dos hojas divididas. Listo, mi amor, ya vamos para allá. ¿Ya las ves? Pero solo las parto en dos o Sí, más. solamente pártelas en dos, en dos. ¿Pero la rasgo o qué? Solo vamos a dividirla, mi amor, así. Vas a tener dos piezas. O sea, la rasgo. Sí, mi amor, la vas a partir, la vas a Quedó cortar. como un libro. Como tú quieras partirla. O sea, no tiene que haber una manera. Listo, la idea es que pueda ser como arrancada, como si la fueras a romper. Listo, gracias Ezequiel, listo Tomás. Eso, ahí veo que ya la mayoría lo tienen. Listo, muy bien. Ahora vamos a tomar un pedacito de cinta. Listo, vamos a tomar un pedacito de cinta, la que tengan, listo, que sea más o menos igual a la hojita que ustedes partieron. ¿Listo? Listo, ya la tienen y vamos a tratar de pegar la hojita. ¿Listo? La vamos a pegar con la cinta de la manera que ustedes quieran, a lo largo, a lo ancho, de la manera que ustedes crean que se va a poder ver como medio bien. ¿Listo? Ahí los estoy viendo, muy bien. ¿Con cuál cinta? ¿Con cualquiera La que tengas. No interesa. Puede ser cinta transparente, enmascarar, la que tengas. Ah, ok. No voy a usar estas. ¿Listo? Profe, es que no tengo cinta. ¿No tienes cinta de ninguna, Mateo? No, señora. Colbón. Colbón sí tengo. Entonces intenta pegarla una sobre la otra con colbón. ¿Listo? Ya la tienen pegadita. Veo que ya varios están terminándolo. Muy bien. Dime, Sarita. Profe, acabo, o sea, es que... Dime, Sarita. Profe, es que, bueno, acabo de entrar, entonces no sé qué están haciendo. Listo, estamos haciendo un ejercicio con una hoja de papel. La vas a rasgar, la vas a cortar por la mitad y vas a pegarla otra vez con cinta. ¿Listo? Y si no tienes cinta, como le pasó a Mateito, entonces vas a coger colboncito y la vas a tratar de pegar. ¿Listo? La mayoría sé que ya la está haciendo, ya la tiene muy bien. En el caso de Samuel Torres y de Sarita que acaban de llegar. ¿Que quede la hoja así? Listo, mi amor, no pasa nada. Sí está bien. Ahora pega el otro pedazo con cinta. ¿Listo? Sí, Eso es de quién. Muy bien, es de quién. Listo, yo también aquí tengo la mía y se nota obviamente la fisura que hubo en la hojita y se nota el pedazo de cinta, ¿no? ¿Listo? Mi fisura mía no se nota tanto. No se nota tanto, bueno, mejor. Listo, Emily, muy bien. Listo, ¿por qué hicimos este ejercicio? Yo les quiero decir. Entonces, vamos a relacionar este ejercicio con el principio y la palabra clave del día de hoy. Voy a volverles a compartir pantalla. Si ustedes se dan cuenta, ahí se está compartiendo, regálenos un momento. Listo. El principio nos dice que sin el derramamiento de sangre no hay expiación por el pecado. ¿Y cuál es la palabra clave del día de hoy? Expiación. Dice que la expiación es enmiendas hechas por el pecado, por las que el hombre es conciliado, con Dios. Entonces, tomen esa hojita que tienen ustedes ahí y lo que ustedes acaban de hacer al unir esas dos hojitas con cinta, con colbón, es justamente esto, como una enmienda, como una especie de unión. La hoja estaba como dividida, ¿cierto? Habíamos dividido la hoja, estaba rota, no se podía pegar con nada, pero llega la cinta y vuelve a unir esos dos pedazos. ¿Listo? Porque quiero que entiendan esto como si fuera la hoja.
Porque el único que fue capaz de expiar, ¿qué significa enmendar nuestros errores? Fue Jesús. ¿Ustedes creen que, espérenme, ya. ¿Ustedes creen que esta hojita puede volver a estar como estaba antes? ¿Ustedes qué creen? ¿No es cierto? No. Se va a seguir viendo como que un poquito las fisuritas, ¿cierto? Así sea mínimo. Ahora yo les pregunto, ¿con nuestros pecados será que es lo mismo? ¿Será que cuando Dios perdona mi pecado, será que yo quedo igual? Sí. ¿Sí, yo quedo igual? No. O sea, ¿yo vuelvo a cometer el pecado? Él te perdona tus pecados y es como si, entre comillas, Dios reparara. Pero Exactamente. aún se nota esa fisura de pecado. Muy bien, Samuel, gracias por mostrarnos tu hoja y muy bien, Ezequiel, por tu participación. En efecto, esta hojita sí se ve la fisura. Y si ustedes ven la de ustedes, sí se ve la fisura, aunque la intentaron pegar con cinta. Pero nuestra vida es diferente. Cuando nosotros cometemos un pecado, adivine qué pasa. Dios dice, si tú me pides perdón, entonces yo te perdono. Pero solo fue hasta ese momento en la cruz, por eso dice el derramamiento de sangre. ¿El derramamiento de sangre de quién? De Jesús. Muy bien, excelente, y que lo señalaron por ahí varios. De Jesús, hasta ese derramamiento de sangre fue que hubo expiación. Y la expiación es enmendar, o sea que hubo un perdón, que hubo una reconciliación. Hasta ese momento fue que nosotros pudimos volver a tener una relación cercana con Dios. Pero ¿por qué se rompió esa relación? ¿Quién me recuerda por qué se había roto esa relación? Por el pecado de Adán y Eva. Muy bien, excelente. Fue por ese pecado que se rompió la relación. Existió una ruptura, como nosotros lo hicimos ahorita, existió una ruptura entre ambas partes. Exacto, Emily. Existió una ruptura. Y cuando esa ruptura, durante todo el Nuevo Testamento, nosotros vemos que ha habido muchísimas circunstancias, pero llega el Nuevo Testamento y llega la venida de Jesús y es hasta ese momento que Cristo muere, porque realmente Él murió, dice derramamiento de sangre porque Él sangró por nosotros, que el hombre vuelve a tener una relación con Dios y se reconcilia. ¿Listo? Levántenme el dedito si quedó entendido. ¿Sí? ¿Súper entendido? ¿Quién no entendió? Levanten la mano. ¿Quién no entendió? Listo, muy bien. ¿Quién me estaba hablando? ¿Tomás? Sí, yo, profe. Tomás Audio. Dime, Tomás. Yo ya terminé de pegar la hoja. Muy bien. Entonces, esa hojita nos va a recordar cómo es que Dios puede, o bueno, cómo fue el acto de Jesucristo, más bien, lo que pudo unirnos a nosotros con Dios. Y no fue un pedacito de cinta en ese entonces, fue su propia vida, y hoy nosotros podemos redimirnos por eso. Listo, entonces vamos a poner súper atención, enfocados en la pantalla. Tomásito, ¿me ayudas a bajar la mano, mi amor, por favor? Y vamos a enfocarnos mucho, mucho, mucho en la pantalla y en esta nueva enseñanza que es muy bella, que la profe Arlet nos trae. ¿Listo? Así que todos concentraditos. Listo, entonces vamos a empezar. Vamos a iniciar con el versículo, que es el que sigue. Este es el versículo de memoria para nuestras dos siguientes lecciones. El Salmo 8, versículos 7 y 8. Ovejas y bueyes, todos ellos. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo esto es parte de la creación. Todo esto fue parte de lo que Dios hizo y construyó y dijo que era bueno en gran manera. Pero hubieron cosas que como seres humanos se hicieron mal y trajeron muerte a ovejas, bueyes y así a muchos de nosotros. Entonces vamos a mirar qué fue lo que sucedió. Vamos a empezar leyendo la palabra de Dios. Vamos a ir por exacto. Entonces vamos a pedirle a algunos de nuestros amigos que nos ayuden con la lectura. ¿Listo? Entonces, el versículo 17, 18 y 19, que es el que está aquí. Entonces, vamos a... Perdón, que es que tengo una compañía por llorar. Listo, entonces vamos a empezar. ¿Listo? Quiero que miren entonces, bueno, estén muy atentos porque lo voy a repetir solamente una o dos veces. ¿Listo?
Recuerden que como cada clase, la mayoría o todos van a participar. Y en esta primera oportunidad va a haber el versículo 17. Y lo voy a empezar a poner en el chat para que se acuerden, ¿listo? Versículo 17 lo va a leer Tomás, ¿listo? Ahí lo estoy poniendo en el chat. Versículo 18 lo va a leer Ezequiel, ¿listo? Y el versículo 19 lo va a leer Emily, ¿listo? Y los demás vamos a leer los siguientes, ¿listo? Así que ayúdenme bajando la manito Avi y Samuelito y Sarita para que ustedes puedan leer en la otra que viene, ¿listo? Para que no nos vayamos a confundir. Entonces, 17 Tomás, 18 Ezequiel y 19 Emily. Así que empieza, Tomás, por favor. Sí, señora, acá te leo. Voy a subir, listo. Y el hombre dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. Muy bien, Tomásito. Ayúdame bajando tu manito, muy bien. Ezequiel, el 18, por favor. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Muy bien, gracias. Y Emily, por favor, ayúdame con el 19, por favor. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo, al polvo volverás. Y al polvo. Gracias, gracias, maestra. Ujú. Entonces vemos en la lectura la continuación de lo que vimos el día viernes, ¿sí? Seguimos leyendo Génesis y ahora vamos en el capítulo número 3, los versículos 17 al 19 acabamos de leer. Y entonces ahora vamos a ver algunas consecuencias que trajo la desobediencia a Adán. La semana pasada vimos las consecuencias que llegaron para la serpiente, ¿verdad? Y también vimos las consecuencias que llegaron para la mujer. Hoy vamos a ver qué pasó con Adán, que también tuvo consecuencias a causa de su pecado. Entonces, estos versículos nos describían lo que iba a suceder, pero en la siguiente diapositiva, entonces, o la siguiente imagen, vamos a ver en resumen qué fue lo que pasó. Entonces, Dios trajo juicio sobre quién? Sobre Adán. Entonces, muy bien. Primero, ¿qué pasó? Entonces, cuando Adán pecó, maldijo la tierra, fue maldecida la tierra por su causa, ¿sí? A causa del pecado de Adán, hubo maldición para la tierra. 2, Adán fue castigado de la siguiente manera. Dice que ahora tuvo que sudar y con esfuerzo trabajar por el alimento en un ambiente hostil, o sea, en un lugar que no era tan agradable, pero tuvo que hacerlo por el alimento. También empezó a vivir Adán desprecio continuo y decepción en su labor. Entonces Adán ya no disfrutaba tanto como antes estar labrando la tierra, porque ahora le costaba mucho más trabajo. El número 4. Sintió dolor y sufrimiento por las espinas de la vida que entorpecían sus esfuerzos. Entonces, mire, ¿cuáles eran las espinas? Tenía que esforzarse más, era un ambiente no tan bonito y tan agradable, sentía desprecio, sentía decepción, sentía que las cosas no funcionaban. Entonces, esas eran las espinas de Adán. ¿Sí? Y eso hacía que se entorpecieran sus esfuerzos. Él quería ganarse la vida, pero ya no era igual. Y lo último, que fue lo que vimos el viernes, la muerte física triunfaría sobre todos sus esfuerzos al volver, su cuerpo a la tierra. El viernes vimos esa muerte espiritual, pero junto con ese juicio de Adán, de esa muerte espiritual, llegaría también la muerte física.
Este cuerpo ya agotado tendría que llegar al fin de sus días. Entonces ahora vamos a seguir leyendo para seguir mirando qué fue lo que pasó con Adán, con Eva, después de haber pecado y esas consecuencias. Listo, versículo 20 y 21. Entonces me gustaría que estaría bien Samuel García y Freddy Gabriel, maestra Ivy. Ellos no leyeron el anterior, ¿verdad? Bueno, No, entonces señora. Samuel vas a leer, Samuel, ¿estás ahí? Samuel García, sí. Freddy Gabriel vas a leer el 20 y Samuel García vas a leer el 21, por favor. De los versículos, el que está ahí, no, tú Samuel lees el 21 y Freddy va a leer el 20. Los dos que aparecen en pantalla. ¿Es 21 de qué? Mi De amor, Génesis escucha la profe. capítulo 3, mi amor. Pero es el que está en la pantalla. Entonces Aquí tú vas está. a leer el número 21 que está ahí y Freddy va a leer el número 20. Están en la imagen en la pantalla que estamos viendo. ¿Listo? Entonces empieza Freddy Gabriel. Gabriel, ¿me escuchas? ¿Será que se perdió la conexión? Yo sí creo, mi profe, Sí, porque... señora. Ah, ok, Se ve ahí como está. quieto. Sí. Ahí estás, Gabrielito. Después el nombre, señora, Sí, lee, mi amor. después el nombre Adán le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Gracias. Y Samuel García, el 21, por favor, ahí está. Samuelito, lee, por favor, Samuel García. Lee lo que está en la pantalla, hijo. Aquí donde dice 21. Y el Señor Dios. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la No, carne mi en vida su lugar. preciosa. Es que estás leyendo mal. Lo que está en la pantalla, Samuel. Mira, te lo estoy señalando aquí. Es. Y el Y el Señor. Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Ay, muchas gracias, hijo. Listo. Ahora vamos a ver dos cosas más que pasaron. ¿Sí? A causa de el pecado de Adán. ¿Sí? Algo muy importante vamos a aprender. Sigamos, entonces veamos la imagen, qué fue lo que pasó. Primero dice ahí que Adán le puso a su esposa Eva, porque iba a ser la madre de todos los vivientes. Y segundo, dice que hubo una circunstancia. Si ustedes se acuerdan, cuando ellos pecaron, entonces sintieron que estaban desnudos. Y al estar desnudos, ¿qué cogieron? Hojas, ¿cierto? Se taparon porque les dio pena. Antes no les daba pena, pero cuando ellos se equivocaron y pecaron, les dio pena. Entonces, ¿qué sucedió? Dios dijo que no. Dios le hizo ropa, ¿sí? A Adán y a Eva, cubriéndola con pieles de animales. Entonces, como dice ahí, Dios perdonó a Adán y Eva y los cubrió con pieles de animales. ¿Por qué? Porque la muerte de esos animales significa o se relaciona a la muerte de Cristo. Como estamos viendo en la expiación, nuestra palabra clave, ¿cierto? Hay una enmienda, una reconciliación, se rompió una hoja y tuvo que ponerse una cinta. Lo mismo pasó con lo que hizo Adán y Eva. Ellos rompieron algo que habían hecho en pacto con Dios, pero se equivocaron. Entonces, cuando se equivocaron, hubo necesidad de hacer algo muy importante, que es lo que aparece en esta flechita, la expiación. ¿Sí? Y dice allí,
que si no había muerte, no había perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso era muy, muy importante. ¿Listo? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan 1, 7b. Listo, Primera de Juan 1, 7b. ¿Lo conseguiste, Samuel? Voy. ¿No lo habías buscado, no? Primera de Primera de Juan 1, 7b, por favor. Lee. ¿Quién lo tiene? Primera de Juan, ¿qué? 1, 7b. Lee, Samuel, si ya lo tienes. 1:7, ¿qué? 1, sí en la parte B, pero lee todo el 7 por si acaso. Entiendo 1:7b, ya tengo el capítulo 1, pero no entiendo 1:7b. El 7, mi amor, busca el número 7 y lee todo. No te preocupes, para que no se solo del capítulo 1, todo el versículo 7. ¿Listo? Porque yo dije el 7b y eso de pronto los confunde. 1, 2, 7. El 7, mi amor, lee el 7, por favor, Samuel. Gracias. Ya. Listo. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús Cristo, su Hijo, nos limpió de todo pecado. Entonces dice al final del versículo que la sangre de ¿quién? La sangre de Jesús. Muy bien. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Cómo nos limpia? De todo pecado. Entonces, lo mismo hizo Dios con Adán y Eva. Había necesidad de esa expiación. ¿Sí? ¿Y cómo expió? ¿Cómo Dios cubrió a Adán y Eva? Con la piel de animales. ¿Y qué tenía que pasar con esos animales? Tenían que morir para poder quitarles la piel y cubrir a Adán y a Eva. Es lo mismo que hizo Dios cuando envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Y Jesús murió en lugar de nosotros, ¿sí? Y hizo expiación de nosotros, es decir, que su cuerpo, su sangre, lo que Él era, nos cubrió a nosotros, ¿sí? Por eso es que nosotros podemos orar y estar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pecados fueron cubiertos por Dios. Ya nos quitaron ese pecado, o sea, esas hojas que nos cubrían y ya no las necesitamos. Tenemos la sangre, tenemos la piel de Jesús que dio su vida en la cruz, ¿sí? Entonces tenemos que valorar esa sangre. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay un dibujito. ¿Ese dibujito qué significa? Cuando estaba el pueblo de Israel, que andaba por todas partes, ¿sí se acuerda que ellos construyeron una gran arca? Y en esa gran arca habían espacios y había un lugar que era el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía ir hasta allá. Un hombre que era elegido por Dios. Y él iba hasta allá y en medio de un lugar especial donde habían unos ángeles, él iba y regaba la sangre. Esa sangre era pidiendo perdón por el pecado de todo el pueblo.
y lo tenía que hacer todos los años. Todos los años tenía que matar un animal, todos los años tenían que sacrificarlo. El sacerdote tenía que estar totalmente puro, limpio, sin pecado, atravesar todos los espacios, llegar al lugar santísimo, llegar a este lugar donde se regaba la sangre y pedir orando por el perdón de pecados. Todos los años el pueblo tenía que hacer eso, pero ya no lo tenemos que hacer, ya no, ya solamente tenemos que decir, Señor Jesús, entra en mi corazón, perdóname, porque me he equivocado, porque he cometido pecado, porque he hecho mentiras, porque he cogido lo que no me corresponde, porque he actuado mal, así como Adán y Eva. No nos escondamos, tenemos que, ¿qué? Buscar a Dios, ¿sí? Y no tenemos que morir. ¿Listo? No tenemos que sacrificarnos a nosotros o sacrificar un animal. Solo tenemos que decirle, Señor Jesús, entra a mi vida. Tú has muerto en la cruz por mí. ¿Sí? Y como dice tu palabra, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, entonces que tu sangre limpie mis pecados. ¿Listo? Entonces es muy importante que comprendamos que sí, hubo un pecado, Adán y Eva se equivocaron, trajeron la muerte y consecuencias para este mundo y para nosotros los humanos, hombres, mujeres y animales, ¿sí? Este mundo tiene muchas circunstancias difíciles, pero el Señor Jesús vive, reina y Él nos cubre con su sangre. ¿Listo? Entonces vamos a seguir teniendo en cuenta esto que es muy importante. Sigamos a la siguiente lectura, creo que es el último pedacito. ¿Listo? Entonces, vamos a pedirles a otros pequeñitos que nos ayuden a leer. No sé, Mateo, tal vez. Luciana también no ha leído, ¿cierto, Baby? Entonces, de pronto sería Mateo el 22, que es el que está en la pantalla. Vamos a leer lo que está en la pantalla, no se preocupen. Luciana va a leer. ¿Quién más? Sarita. Sarita, ¿ya leyó? No. Sarita lee el versículo 23 y Luciana el versículo 24. ¿Listo? Así vamos a leer en ese orden. Entonces, Mateo, Sarita y Luciana. Entonces, iniciemos. Vamos a cerrar nuestros micrófonos y solamente que el compañerito que le corresponde leer, lea. ¿Listo? Mateo. Luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Gracias. Sarita, por favor, 23. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Gracias, Sarita. Y el 24, Abby. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, al fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Estaba hablando con el micrófono cerrado. Bueno, entonces, sigamos. Vamos a ver la siguiente imagen que está preparada, que va a resumir lo que acabamos de leer, ¿sí? ¿Qué acabamos de leer? Otra consecuencia, algo que sucedió después de la caída. Entonces, por eso es muy importante que todos nosotros pensemos, meditemos, porque el Señor
nos dice, no hagas tal cosa, no hagas tal cosa. La palabra de Dios nos ordena y nos aconseja. Pero si nosotros decidimos pecar, hay muchas consecuencias que debemos asumir. Y la expulsión. Dios expulsa a Adán y a Eva de ese lugar precioso que había creado. Pero una parte fue porque los castigaba, ¿sí? Les había dado un lugar precioso donde el alimento brotaba, donde el agua salía del vapor de la tierra, donde los animales obedecían, donde todo era cuidadoso, tranquilo, porque era lo que Dios les había dado. Solo les había dado una orden y al hombre, no comas de este árbol. Pero ellos desobedecieron. Ella desobedece, le da a su esposo, él desobedece y llegan las consecuencias. Entonces, hay una expulsión que fue un castigo de Dios, pero también es un acto de misericordia. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Dios estaba pensando en que ellos no comieran de ese árbol, ¿sí? Que les daría vida para siempre, y ellos vivieran eternamente en ese tiempo de caído, indefinidamente vivir en pecado sin poder disfrutar lo que Dios tenía para ellos. Entonces Dios da un tiempo, un espacio para esta situación. Entonces los saca de ese lugar y les dice, no, ahí ya no van a vivir, ahora van a vivir en este lugar. Y en este lugar ya no está ese árbol que los va a hacer vivir eternamente, sino que ustedes ahora van a vivir en esta tierra, y en esta tierra es donde van a trabajar, donde van a sembrar, donde van a sacar el alimento que les va a costar, donde a la mujer va a estar bajo sujeta a su esposo, donde va a tener dolores de parto, donde la serpiente también iba a tener sus consecuencias. ¿Listo? Entonces, esta es otra parte muy importante de lo que sucedió y de las consecuencias que tuvo Adán y Eva. ¿Listo? Entonces, Ezequiel, ¿tienes una pregunta? Sí, Dime, es que Ezequiel. quería preguntar que si en épocas de Noé aún existía, aún estaba el huerto de Edén. Muy posiblemente sí, pero después de que llegó ese gran diluvio, todo se fue. Si te das cuenta, Hasta el jardín de Edén. hasta el jardín del Edén, porque si tú te das cuenta en la lectura de Génesis y vas al momento del diluvio, dice que las aguas subieron hasta las montañas más altas y todo terminó. Toda la vida que había terminó. Todo quedó Noé y su familia. ¿Listo? Entonces, este lugar especial también. Ese lugar lo disfrutaremos en la eternidad. Vamos a continuar. Cierra, Samuel García, tu micrófono, por favor. Se escucha todo lo que hay. Listo, gracias. Vamos entonces a continuar. Creo que esta era la última de lo que estamos aprendiendo, ¿verdad, mi maestra? Bueno. No, ya voy a terminar. Vamos a pensar un poquito en lo que aprendimos y yo les voy a hacer unas preguntas. ¿Listo? No, primero mostremos la siguiente y ahorita volvemos a las preguntas. Vamos a mirar el organizador gráfico, que es este que está en la imagen, que es el que dice perfil de la humanidad. Este ya lo teníamos y lo estábamos llenando antes de la caída. Y ahora, después de la caída, vamos a escribir lo que está aquí, ¿sí? Lo que está ahí en la imagen. Entonces, vamos a hablar de 3 cosas que pasó ahí lo vamos a escribir. Después de la caída, ¿qué pasó? Eva fue madre de todos los vivientes y todas las mujeres sufrían bajo maldición. Segundo, todas las mujeres tendrían gran dolor y angustia de parto. Y tercero, aunque su deseo sería para su marido, él gobernaría sobre ella.
Esto es lo que vamos a escribir en nuestro organizador gráfico en la parte donde dice después de la caída. ¿Listo? Fueron las consecuencias que vivió Eva. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a tomar nota. Yo creo que alcanzamos a tomar nota de esto. Ustedes ya deben tener esa hoja. Por favor, ubiquémosla y diligenciémosla. Ezequiel, sigues teniendo una pregunta, es que tienes la manito levantada. Ah, no. No, listo. Ya. ¿Listo? Entonces vamos a diligenciar nuestro documento. A ver, quiero ver sus organizadores gráficos, ¿dónde están? Muy bien, eso, muy bien, Tomás. Entonces ahora en el lado donde dice después de la caída vas a tomar nota de lo que hay en la pantalla. Y así cada uno de ustedes. ¿Listo? Hagámoslo. Vamos a tomarnos 2 minutos para hacerlo. Y ahí sí vamos a ir a razonar, a hacer algunas preguntas con respecto a lo que vimos. Fue muy concreto, muy corto, pero la idea es que ustedes se comprendan claramente. Bueno, entonces vamos a hacer 2 minuticos de espera para que podamos tomar nota. En nuestro organizador gráfico, si no lo tienen, entonces en una hoja en blanco para que luego lo pasen a su organizador gráfico. Pero la idea es que no se queden atrasados en sus evidencias que deben presentar. ¿Listo, hijos? Por favor, tomemos nota. Bueno, entonces, también vamos a tener en cuenta que vamos a empezar a aprendernos el verso número 3 del canto Cuán grande es Él. Si ustedes se acuerdan, en el anterior semestre terminamos, hicimos una presentación con las dos primeras estrofas, ¿cierto? Entonces ahora está la tercera estrofa que dice, él dice, ahí está dice, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí y murió. Y nuevamente el coro. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. ¿Listo? Esa es la estrofa número 3 para que por favor la vayamos memorizando. Nosotros la vamos a compartir igual por el WhatsApp con hasta la estrofa número 3, que es la que debemos estar memorizando ya. A ver si podemos hacia el final cantarlas también, porque seguiría la estrofa número 3, creo que la 3 está por 2 lecciones y luego sí seguiría la 4. Y terminaríamos, creo que tiene 4 o serán 5 estrofas. 4 parece que son, para luego cantarlo totalmente. ¿Listo? Entonces, creo que son 4 nomás. Sí, solamente son 4. 4 estrofas y el coro. Entonces, Terminé. ya vamos. Listo, muy bien, Ezequiel. Ya vamos terminando todos. ¿Listo, Sarita, también? Listo, ya se han acabado los minutos, los que no alcanzaron, entonces a través del WhatsApp lo vamos a enviar igual que el canto que tenemos que estar aprendiéndonos. El verso número 3,
¿Listo? Pues todos los anteriores, pero vamos a hacer énfasis en la estrofa número 3. Ahora sí vamos a hacer unas preguntas para ver que ustedes, si todos pudieron comprender claramente el contenido de nuestra lección. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar preguntando para que ustedes expliquen con sus propias palabras. Por ejemplo, Emily me va a responder. Emily, ¿cómo tú describes que fue el juicio de Dios sobre Adán? ¿Qué cosas fueron, cuáles fueron parte del juicio de Dios sobre Adán? Que Adán le pusiera nombre a los animales. Las consecuencias que tuvo Adán a causa de su pecado, que fue las que vimos hoy. Que tenía que trabajar. Muy bien, ¿qué más? Mm, Que iba a ser muy fácil, o sea, solo trabajar fácil y ya, ya. Morir. Morir también, la muerte física, sí. ¿Qué otra cosa? Mm, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Piensa. Tu. Trabajar duro. Trabajar duro, fuertemente. Gracias, Tomás, por colaborar. Tenía que esforzarse. Si ustedes se acuerdan, yo les dije que él tendría que sudar y con esfuerzo trabajar. ¿Sí? Entonces, a veces por eso nuestros papitos o nuestros esposos, en mi caso, tienen que hacer un trabajo muy fuerte. Sus papás cuando tienen que salir a trabajar, tienen que hacer un trabajo fuerte y llegan cansados, porque es parte de esas circunstancias que tuvo que asumir la humanidad por este pecado. Gracias, Emily. Tomás, ¿qué tipo de muerte experimentó Adán y Eva? Que me contestaste a ver si sabes esta también. 2. 2, ¿cuáles? Cuéntame. Muerte espiritual y muerte. Muerte espiritual y muerte ¿qué? La otra, ¿cuál es? La de verdad, La de verdad, no, la otra también es de verdad, mi amor. La que uno vive de, la que uno La va de cuando uno va al cielo. Física. la muerte Esa, la muerte física. física. Muy bien. Entonces, La muerte física es que ellos- no me acordaba la palabra. Ya sabía lo que era, pero no me acordaba la palabra. Muy bien, Tomás, muy bien. Felicitaciones. Entonces, ellos experimentaron una muerte espiritual que fue, apenas pecaron, ¡pum! Se acabó esa parte. Rompieron su relación con Dios. Y a causa de su pecado hubo muerte física, ¿sí? Llegaría el momento donde ellos, Y su física. cuerpo se iba a desgastar tanto a causa de todas sus labores, a causa del pasar de los años, que iban a morir. Dios nos quería proteger de eso, pero decidimos que no. ¿Listo? Listo, ahora Gabriel que abrió su micrófono. ¿Por qué reemplazó Dios los vestidos de higuera, o sea, de las plantas de Adán y Eva? ¿Cómo los reemplazó? ¿Por qué los reemplazó, Gabriel? No, porque Dios no los podía mandar con esos vestidos, los vestidos de plantas. Así que los reemplazó por los de los animales. Les Sí. hizo uno y se los mandó colocárselos. Sí. Y los expulsó del jardín. Sí, pero yo dije algo específico, ¿por qué les puso esos vestidos? ¿Para qué? La palabra clave. ¿Cómo era? Expansión. Expiación, mi amor. Expiación. Muy bien, apréndetela bien. ¿Qué hizo Jesús? Morir en la cruz. ¿Para qué?
para enmendar, para reconciliar al hombre con Dios. ¿Listo? Entonces, muy bien por la participación, solo recuerda bien esa palabra. Era necesario que hubiera muerte porque sin derramamiento de sangre no hay expiación por el pecado. No hay. ¿Listo? Gracias, Gabriel. Dios te bendiga. De nada. Bueno, vamos a preguntarle a Ezequiel. Ezequiel, ¿qué puede significar ese principio que aprendimos hoy? El principio de hoy que nos explicó la maestra Ivy decía que sin derramamiento de sangre no hay expiación por el pecado. ¿Qué significará eso? O sea, ¿qué nos enseñará ese principio? ¿Tú qué piensas, Ezequiel? Que el único que nos puede perdonar pecados es Jesús, porque fue el único que derramó su sangre. Gracias, muy bien. ¿Y te acuerdas que yo les expliqué cómo se hacía la expiación? ¿Qué era lo que tenían que hacer las personas allá en Israel, Ezequiel? Matar un animal para perdonar los pecados del pueblo. Muy bien, un animal todos los años había que hacer ese sacrificio por el pueblo. Y un sacerdote era el que se presentaba por todo el pueblo. Y ese sacerdote tenía que cumplir unas características. ¿Listo? Y si no las cumplía, podía morir. Y no había perdón. Pero gracias a que Jesús vino, entonces tenemos el perdón de pecados. Listo. Ahora vamos a preguntarle a Samuel García. Samuel, ¿te acuerdas cuál era ese árbol al que Dios le había dicho, el último árbol por el cual Dios sacó a Adán y Eva del huerto? ¿Cómo se llamaba? ¿Tú te acuerdas? ¿No se llamaba qué? ¿Cómo se llamaba ese árbol? En la lectura lo vimos. ¿Cómo se llamaba? ¿El árbol de qué? El árbol del conocimiento del bien y del mal. No, ese era el árbol que Dios les había dicho a ellos a Adán que no comiera. Pero había otro árbol con el que iban a vivir para siempre. ¿Cómo se llamaba? El árbol. El árbol de la vida. Muy bien, gracias a quien ayudó a Samuel. Muy bien, el árbol de la vida. Listo. Sarita, ¿por qué fue que Dios expulsó a Adán y a Eva? ¿Para que no hicieran qué? Para que no Para que no vivieran ahí. Más o menos, algo más, algo más. Agrega algo más. Acuérdate que yo les dije que era porque primero habían dos motivos. Uno, porque los Castigó. muy bien. Y dos, porque les tuvo mi se Compasión y misericordia. Gracias, Gabriel. Si escuchaste, Sarita, entonces es para que complementes la idea que tenías, está muy bien. Entonces Dios los expulsó, uno por castigo y dos por misericordia, por compasión, para que no vivieran eternamente en su pecado, sino que también llegara un tiempo de descansar de esas consecuencias. ¿Listo? Entonces ahora ya vamos a terminar, pero antes de terminar, quiero que ustedes piensen todos, si quieres, maestra Ivy, podemos cerrar la presentación. Recuerden que estas presentaciones y las grabaciones están quedando en la carpeta de Drive,
Si ustedes necesitan ver alguna grabación o descargar estas diapositivas que nosotras armamos todas las clases, pueden encontrarlo en la carpeta del Drive. A los papás siempre les enviamos el link y el que lo necesite puede descargar de ahí información. Pero antes de terminar, quiero que ustedes y que yo y que la maestra Ivy, todos pensemos en una ocasión en la que ustedes hayan sentido que Dios ha extendido hacia ustedes misericordia. Vamos a pensar en una ocasión en la que Dios haya extendido a ustedes. Pero ¿cómo la extiende Dios? A través de nuestros padres, a través de nuestros familiares. Dios extiende misericordia. ¿Por qué? Porque debiendo traer castigo, de pronto no nos lo dan, sino que alguien paga por nosotros. Alguien nos representa y nos dice, no, yo lo voy a hacer. Así como lo hizo Jesús. Entonces ustedes pueden pensar. Y con ese pensamiento vamos a orar. Con ese pensamiento en la mente de decir, bueno, ¿quién de pronto un hermano fue capaz de decir, ay, no le peguen a él, es que yo fui el que me equivoqué, ¿sí? O de pronto su mamá los defendió delante de otra persona, ¿sí? Y Dios extendió allí misericordia. O su papá delante de algún amiguito o alguna persona en la calle los protegió y extendió así su misericordia, ¿sí? Dios extiende sus misericordias de muchas maneras. Y hoy lo más importante es que entendamos que Él extendió su misericordia desde el Génesis. Y pasamos por Mateo, Marcos y Lucas y Juan, que son los evangelios, y también extiende su misericordia. Y llegamos al Apocalipsis y también está la misericordia de Dios. Y en cada día que ustedes y yo vivimos, está la misericordia de Dios. Entonces vamos a pensar, ay, de pronto hubo un día que no tuvimos muchas cosas de comer y alguien extendió Dios su misericordia y alguien nos trajo algo rico de comer. Algo muy agradable para que nos sintiéramos satisfechos. ¿Listo? Emily, ¿qué quieres decir? Que voy a orar yo. Dime, Emily, vamos a terminar. Nada, profe. ¿No? Bueno, entonces vamos a orar. Todos vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Vamos a terminar y vamos a descansar. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este bonito momento que hemos tenido. Yo bendigo la vida de cada uno de estos niños, Señor. Gracias por la hermana y maestra Ivy, Señor. Gracias por este tiempo en el que nos hace reflexionar de cómo tú extiendes tu misericordia hacia nosotros. Mira los pensamientos que puedan haber en las mentes de cada uno de estos niños. Yo los pongo delante de ti, a Tomás, a Samuel, a Emily, a Sarita, a Samuel García, a Samuel Torres, Señor, a Freddy Gabriel, a Avi, a Tomás, a Mateo, Señor. Todos y cada uno de los que hoy están y de los que no están, de los que se pueden conectar y de los que no, sus pensamientos. Que a sus pensamientos lleguen esos recuerdos donde tu misericordia es extendida hacia ellos. Igual a cada uno de nosotros como maestros, que podamos recordar y eso nos ayude cada día a confiar y a creer más en ti. Gracias, Señor, por esa expiación perfecta a través de Jesús. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Listo? Entonces, que Dios los bendiga.